Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre Leishmania Chagassi. Mi grupo está compuesto por Jimena Bonilla Alpizar, Oscar Campos Solís, Juliana Ferrandino Jiménez, Estefanía Rojas Cascante, Nazaret Sandy Villegas, Miranda Vargas Briceño y mi persona, María Contreras González. Entonces, para poder iniciar a hablar sobre este parásito, primero necesitamos conocer sus características taxonómicas o su clasificación taxonómica. Entonces, esta clasificación de los parásitos del género Leishmania se realizó con base en su morfología y distribución geográfica de las diferentes cepas del mundo. También se tomó en cuenta los aspectos clínicos y el desarrollo de esos parásitos dentro de sus vectores. Como reino vamos a tener que pertenece al reino Protozoa, el filo Euglenozoa, el subfilo Kinetoplasta, la clase Kinetoplastia, el orden Trypanosomatidae, la familia Trypanosomatidae, el género Leishmania. Aquí cabe recalcar que el género de Leishmania se divide en dos subgéneros en función al desarrollo del parásito dentro de su vector. El que vamos a hablar hoy va a ser el subgénero Leishmania, que es al cual pertenece la especie de Leishmania chagassi. Y el complejo de especies al cual pertenece este parásito sería Leishmania donovani. Ahora bien, vamos a hablar de sus características morfológicas. Entonces, la Leishmania es un parásito unicelular, el cual en su ciclo de vida va a presentar dos fases, las cuales son el amastigoto y el promastigoto. Por su lado, el amastigoto tiene cuerpos redondos y ovalados que van a medir entre 2,5 a 3,5 micrómetros y van a presentar un núcleo central y un kinetoplasto. El kinetoplasto cabe recalcar que es una mitocondria modificada, la cual es rica en ácidos nucleicos y como se observa en la foto, tiene estas características que acabo de mencionar. Por su lado, el promastigoto es la fase flagelada móvil del parásito. Estos van a ser alargados y fusiformes. Ellos tienen un solo flagelo que sale hacia la parte anterior del protozoario y van a presentar un núcleo en el centro del cuerpo y el kinetoplasto próximo al extremo anterior. Ellos van a medir de 10 a 15 micrómetros y como se puede observar en la foto, el kinetoplasto y el núcleo no están realmente unidos. Ellos van a estar separados gracias a esta forma alargada y esto es característico con lo cual lo podemos diferenciar. En términos sencillos, la leishmaniosis visceral presenta 500.000 nuevos casos al año, principalmente en Sudán, India y Brasil. Solo se ha reportado un caso en Costa Rica, en Liberia y Guanacaste, en el año 1986. La transmisión ocurre cuando el insecto pica al ser humano, y hay diferentes ciclos de vida. Estos pueden ser zoonosis, antropozonosis y antroponosis. En términos sencillos, la leishmaniosis visceral presenta 500.000 nuevos casos al año. Los insectos portadores de este parásito son de la familia Psicodidae, de los géneros Lutzomia y Phlebotomus. En Costa Rica solo se encuentra Lutzomia. La hembra, que se alimenta de sangre, mide de 2 a 5 milímetros y habita en áreas húmedas con temperaturas más frescas y una alta concentración de material orgánico. El insecto puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los 3.200 metros, con una distribución no continua ya que no puede viajar largas distancias por su tamaño. Este vive entre 20 a 30 días. El periodo de la infección del insecto hasta la capacidad de infectar a un nuevo hospedero es de 10 días. Con respecto al periodo prepatente en la leishmaniosis visceral es de 4 a 12 meses. La leishmaniosis no complicada puede curarse espontáneamente en un año, pero siempre deja cicatriz. Aunque la especie del parásito es Leishmania chagassi en América Latina, se le llama Leishmania infantum en otras regiones. Los insectos mencionados anteriormente se infectan al alimentarse de mamíferos, que son los principales reservorios de la infección. Los más importantes son Didelphis marsupialis, Urosium cinereo argentus, Lycalopex betulus y Cerdocium dous. Una vez que el parásito ingresa al organismo a través de la picadura del insecto, puede diseminarse y afectar diferentes órganos. A continuación se explicará el ciclo de vida. Primeramente, el flebótomo hembra, que en este caso sería Lutzomia longipalpis, se alimenta de la sangre e inocula el parásito en forma de promastigoto al vertebrado. Luego los macrófagos de la piel, células de Langerhans o monocitos circulantes, lo fagocitan, y una vez dentro de los fagolisosomas de las células fagocíticas, los promastigotos se diferencian a mastigotos. Estos proliferan intensamente por fisión binaria y llevan al rompimiento de la célula, por lo que los amastigotos liberados infectan a células vecinas.
La hembra necesita sangre para el desarrollo de los huevos y adquiere el parásito al ingerir sangre con células infectadas, es decir, amastigotos, de huéspedes vertebrados. En el intestino del transmisor, el parásito inicia un proceso de maduración y diferenciación que dura entre 4 y 25 días, en el cual los amastigotos se transforman en promastigotos procíclicos que se adhieren al epitelio del intestino medio del mosquito mediante su lipofosfoglicano. El promastigoto procíclico se convierte en promastigoto metracíclico infectivo. Las moléculas del lipofosfoglicano se duplican y sufren cambios en la composición de las cadenas laterales, lo que permite que el parásito se desprenda del epitelio intestinal y migre a la faringe y probóscide del flebótomo para continuar su ciclo. Es importante mencionar que el estado evolutivo infectante para el ser humano va a ser la forma de promastigoto, mientras que para el vector va a ser la forma de amastigoto. Seguidamente vamos a hablar sobre el mecanismo de patogénesis, específicamente cómo se genera la enfermedad. Todo va a iniciar cuando Lutzomia longipalpis pica a un hospedero para alimentarse de su sangre. Cuando el vector está infectado, se va a guardar una gran cantidad de promastigotos en la válvula esofágica. Esto va a impedir su alimentación, va a dificultar su alimentación. Por eso, para librarse de estos, va a picar varias veces y en diferentes lugares de la piel. En cada picadura va a inocular promastigotos. Por eso pueden aparecer simultáneamente varias lesiones en el mismo paciente. Cada vez que pica va a inocular entre 10 y 200 promastigotos en la dermis. Inmediatamente después, los mismos promastigotos, intentando escapar de la acción de la lisis por el complemento activado, van a interactuar con los neutrófilos y macrófagos que están presentes en la dermis. Los neutrófilos fagocitan. Entonces, los promastigotos, a través de un proceso que se conoce como fagocitosis facilitada, penetran activamente al macrófago, que forma un fagosoma. Y al fusionarse con el lisosoma, va a dar origen al fagolisosoma. En este fagolisosoma, lo que va a pasar es que los promastigotos se van a transformar en amastigotos. Y ahí son capaces de sobrevivir y multiplicarse hasta que van a causar la destrucción del macrófago infectado. Los amastigotos que se liberan van a penetrar en los macrófagos adyacentes y además se van a diseminar por vía linfática y sanguínea para ingresar a los macrófagos de sitios distantes, como los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso y la médula ósea. Con respecto al mecanismo de evasión, Leishmania, luego de ser inoculado en el hospedador, resiste la destrucción por complemento en el torrente sanguíneo. Esto lo va a hacer a través de cambios estructurales en su lipofosfoglicano. Dichos cambios generan la formación de un espeso glucocálix que resulta impenetrable para el complejo de ataque. Posteriormente, el protozoo utiliza el sistema complemento como mecanismo para ingresar rápidamente a una célula del hospedador. Posterior, la saliva del transmisor, por la presencia de un péptido denominado maxidirán, favorece la supervivencia del promastigoto metacíclico, ya que suprime la producción del factor de necrosis tumoral alfa y el óxido nítrico en el macrófago. Luego de ser fagocitado, el promastigoto se endocita en un fagosoma, que se fusiona con el lisosoma y forman el fagolisosoma. El parásito va a lograr sobrevivir a hidrolasas y pH ácido al transformarse en amastigoto. El amastigoto sobrevive el fagolisosoma debido a su metaloproteasa Gp63, que va a disminuir la actividad del macrófago. Otro mecanismo de evasión es la alteración de la fosforilación celular, dando lugar a una inhibición de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, así como alteraciones de la producción de citocinas. El parásito además puede inhibir la producción de interleucina 12 y de factor de necrosis tumoral alfa, o sea, de los linfocitos T helper 1, y estimular la producción de interleucina 10 y del factor de crecimiento transformante beta, o sea, de linfocitos T helper 2 en el macrófago, anulando de esta manera la expresión del óxido nítrico sintasa y del óxido nítrico.
Estas alteraciones interfieren con la presentación eficaz de antígenos y activación de la respuesta inmune celular adquirida por el macrófago. Seguidamente hablaremos del cuadro clínico. Es importante recalcar que el periodo de incubación del parásito es de 10 días a un año, pero lo más común es de 2 a 4 meses. La infección por Leishmania Chagas genera la siguiente sintomatología: malestar general, cefalia y fiebre hasta 40 grados Celsius. Esto en 2 picos diarios. Pérdida de peso, dolor abdominal, agudo, diarrea y vómito. La médula ósea se vuelve hiperplásica. Se genera anemia con leucopenia. Además, hay hemorragias en mucosa nasal y en las encías. Hay hepato y esplenomegalia progresiva, lo que quiere decir que el hígado y el vaso se engrandan. Hay inmunosupresión y se da una coinfección con el VIH. Es importante recalcar que debido a la inmunosupresión se generan bajas defensas en el cuerpo y se puede exponer a los pacientes a otras enfermedades o otras infecciones por otros agentes. También a los pacientes que son VIH positivos y tienen leishmaniasis visceral se facilita la posibilidad de que se desarrolle el SIDA. También, como dato importante, hay que mencionar que en países de Asia, como en la India, los pacientes presentan hiperpigmentación de la piel, conocida como la fiebre negra, o mejor conocida como Kala Azar, ya que se estimulan los melanocitos y se oscurece la piel. Sin embargo, en Asia, al parásito se le conoce como Leishmania infantum. Para el diagnóstico existen 3 métodos directos. El primero es la visualización del parásito en muestras de aspirados de tejido, los cultivos y la PCR. El examen directo es bastante específico, pero la sensibilidad va a depender del aspirado realizado. Por ejemplo, en un órgano como lo que es el vaso es bastante sensible, pero es más peligroso, ya que hay una gran posibilidad de hemorragias. Luego están los aspirados de médula ósea y de ganglios linfáticos. Para la PCR se utiliza lo que es un aspirado de médula ósea o de sangre periférica. Por otra parte, otro método diagnóstico sería la prueba de anticuerpos específicos antiantígeno recombinante de Leishmania, denominada como RK39. Esta es una prueba inmunocromatográfica rápida y se basa en la detección cualitativa de anticuerpos contra la proteína recombinante K39. Esto mediante el uso de muestras de suero o de sangre. La sensibilidad y especificidad de la prueba es de un 95% aproximadamente. Una vez que se confirma esta leishmaniosis, también se deben de realizar pruebas diagnósticas para VIH, ya que generalmente es una coinfección bastante frecuente. Tratamiento. El enfoque principal es de curar al paciente reduciendo el riesgo de recaída y la posibilidad de cepas parasitarias resistentes a los medicamentos. Las sales pentavalentes del antimonio son los antiparasitarios de primera elección. Los fármacos de segunda elección son la anfotericina B y las pentamidinas, especialmente cuando esta parasitosis se asocia con el VIH. Sin embargo, estos tratamientos disponibles exigen una administración repetida, no son efectivos en todos los casos y la mayoría presenta efectos secundarios tóxicos. Los antimoniales pentavalentes se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 miligramos de antimonio por kilogramo de peso. Esto durante 20 días, ya que tiende a absorberse mal y es irritante al tracto gastrointestinal. El tratamiento puede repetirse en intervalos de 15 días y hasta 3 veces. La dosis es aplicable tanto a niños como a adultos, esto sí, adecuado a su peso. Además de que se recomiendan pruebas de funcionamiento renal y hepático debido a su toxicidad. Por otra parte, el costo elevado, los efectos tóxicos secundarios y el surgimiento de formas resistentes al fármaco han llevado a la búsqueda persistente de nuevos agentes. Los fármacos empleados en los casos de resistencia son la anfotericina B y la pentamidina. Esta última se aplica por vía intramuscular en dosis de 3 a 4 miligramos por kilogramo, 3 veces por semana durante 5 a 25 semanas hasta que desaparezca la lesión, y en caso de lo que es la leishmaniosis visceral, hasta que no hayan parásitos. A manera de análisis del tema y conclusiones, podemos decir que actualmente no existe una vacuna eficaz disponible para la leishmaniasis visceral humana, la cual es la forma más grave de la infección. Y aunque sí existen 2 vacunas comercializadas de uso veterinario, no tienen una eficacia del 100%, y para crear una inmunidad son necesarias bastantes dosis,
Pueden producir efectos secundarios como es el picor, la inflamación, apatía y problemas digestivos. El desarrollo de una vacuna contra la leishmania es una tarea difícil y desafiante que se ve obstaculizada principalmente por el conocimiento inadecuado de la patogénesis del parásito y la complejidad de las respuestas inmunes necesarias para la protección. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben continuar en la búsqueda de una vacuna segura y práctica para eliminar esta enfermedad parasitaria del mundo. Podemos agregar además que la infección puede presentarse de diversas formas, siendo la leishmaniasis visceral una forma agravada que puede llegar a afectar órganos internos y puede ser letal al no ser tratada correctamente. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento son fundamentales para un buen control de la propagación de esta infección y así poder disminuir los efectos en la salud pública. Y por último, la educación es de gran importancia, principalmente a las poblaciones que se ubican en zonas con las condiciones más óptimas para el desarrollo de este cuadro clínico, es decir, a aquellas personas que se categorizan como de riesgo para la leishmaniosis visceral, ya que así conocerán sobre medidas adecuadas que ayudarán a prevenir en gran medida futuros casos de la enfermedad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de nuestra investigación. Gracias por su atención.